tipo con doctorado en griego y en hebreo. Pero fue muy edificante la conversación porque él me decía: usted como pastor, ¿con qué es lo que más tiene que lidiar? Y uno pensaría que es la gente, ¿no? Pero es con uno mismo, con la frustración. Y saben que una vez hice una pregunta en la iglesia y pregunté, valga la redundancia, ¿cuántos sufren o experimentan depresión? Hermano, el 70% de la iglesia levantó la mano y tuve que orar por todos. No voy a hacer esa pregunta acá porque no saldrían. Nada más les digo, ¿cuántos líderes de célula hay aquí? Levanten su mano. Los líderes de célula. Pastores, ¿cuántos hay? La batalla más fuerte, si usted está de acuerdo conmigo, no es la gente, somos nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cuántos creen eso? Y quiero leerles este texto en Hebreos 11:7 para que entendamos cuál es nuestro legado de fe. Hebreos 11:7. Usted sabe que Hebreos es el libro que relaciona a los que llaman o denominan algunos conocedores el hall de la fama de los héroes de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido, diga conmigo, advertido. Por la fe Noé, cuando fue ¿qué? Fue advertido ¿por quién? Por Dios, acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca. Diga conmigo, temor. Ahora diga conmigo, aún cosas que aún no se veían. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este hall de la fama donde Noé fue registrado no fue casualidad. Si usted mira la vida de Noé, no fue muy relevante en cuanto a lo que uno puede comparar con el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el profeta Elías. Fue un liderazgo discreto. No registramos que Noé, o no encontramos que Noé haya sido pastor o profeta. No encontramos registros de que este hombre haya tenido algún título. Sin embargo, tuvo la capacidad de oír porque dijo, fue advertido. Mire, cuando uno escucha a Dios y cuando dice aquí, por su fe condenó al mundo. ¿Saben que yo a veces no entendía esta parte? Su fe condenó al mundo. ¿Por qué condenó al mundo? Era un hombre tan obediente, era un hombre tan sensible, tan capaz, porque dice la Biblia que cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, él tuvo visión para ver lo que otros no podían ver. Entonces en Génesis 6, el Señor pone su mirada en este hombre y le dice en el verso 11 de Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. No era cualquier ambiente, era un ambiente muy corrupto, muy enfermizo, inmoral, idólatra. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Fíjense cómo insiste el autor en describir la condición de la tierra. Dijo pues, verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte una madera, un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás tú
en el arca tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces aquí, hermano, vemos a un hombre común, sin títulos ni teológicos, ni algún tipo de conocimiento académico, a un hombre que simplemente supo obedecer, a un hombre que simplemente supo escuchar, a un hombre que pudo tener la virtud de ver el mundo que le rodeaba como Dios lo veía. Y cuando leemos el capítulo anterior, nos damos cuenta que Noé, cuando empieza a establecer ese diálogo con Dios, tenía 500 años. Si usted lee Génesis 5:32, se va a dar cuenta que Noé tenía 500 años, pero en esos 500 años le nacen sus hijos Sem, Cam y Jafet. Ahora, la historia no relata específicamente cuándo comenzó la construcción. Lo que hacen es estos cálculos: 500 años cuando tuvo sus hijos, pero hay algo que se llama la tradición judía, que son relatos de judíos, rabinos de antaño, antiguos, más o menos cronológicamente en la misma época, narran que Noé duró construyendo el arca 120 años. Imagínense ustedes esos lapsos de tiempo, 120 años. Y el diluvio empezó a llegar cuando Noé tenía 600 años. Ahora piensen por un momento que Dios le dice: voy a destruir el mundo. Noé no se quedó quieto. Noé quiso advertir. Ustedes saben que Noé es conocido, cuando uno lee, por ejemplo, no lo puedo leer por el tiempo, pero si usted se va a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pedro describe a Noé como pregonero de justicia. Y usted sabe qué es un pregonero de justicia. Un pregonero de justicia es alguien que publica, según el diccionario, pregonar es publicar en alta voz una noticia, un hecho, para que sea conocido por todos. En otras palabras, Noé salió a advertir al pueblo: oiga, va a venir un diluvio, corrijan el rumbo de su actitud y sus prácticas morales. Ustedes se han corrompido. Así que encontramos al pregonero Noé diciéndole a la gente, voy a usar términos mexicanos: aguas, algo viene, y ustedes están sumergidos en su maldad y están enceguecidos y no quieren escuchar. Y la angustia de Noé al ver un pueblo que no le creyó, la angustia de Noé que tuvo que soportar la indiferencia y el menosprecio de su pueblo. Noé sintió el dolor del juicio que se aproximaba, y eso estaba unido a un sentimiento de impotencia, porque él no podía hacer más de lo que podía hacer. Pero también vemos a Noé trabajando largas jornadas, obedeciendo al plan de Dios. O sea, por un lado él predicaba, pero él sabía que no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer. Obedeció al plan de Dios. Me imagino que usó un dibujo, cargó madera, corrigió las medidas, obedeció sin cuestionar a Dios. Pero también piensen que la gente lo miraba como un animal raro. ¿Qué está haciendo este tipo? Ahora, hay conjeturas que algunos predicadores se inventan y dicen que Noé, en la Mesopotamia, el mar estaba a 300 kilos. Eso no está registrado ni se puede comprobar. Lo cierto es que él estaba haciendo algo que no era común. Y yo le hago una pregunta, porque hablamos de éxito, ¿no? Y la pregunta que me hacía el profesor es: ¿usted cree que Noé tuvo éxito? No es tan sencilla la pregunta. Usted
me podrá responder rápidamente, sí, sí, claro, sí. Sí tuvo éxito y me podrá dar algunas pautas. Y yo estoy de acuerdo con lo que sé que usted me podría responder. Yo estoy de acuerdo con eso, sí. Puede que sí. Pero el profesor me decía a mí, ¿cuál es su concepto de éxito? Y no iba a decir eso, pero lo voy a decir. Él me preguntó, ¿qué es su desafío más grande? Le dije, la frustración que tengo a veces con los hombres de la iglesia. Porque uno ve las mujeres que fluyen, las mujeres avanzan, hacen desayunos, los jóvenes hacen salidas, y a veces a los hombres hay que convencerlos, suplicarles, rogarles. Las esposas juegan un papel fundamental para que su esposo vaya a la iglesia, le hace ojitos, se suelta el cabello. Leopoldo, ¿vas a ir hoy a la iglesia? Y el Leopoldo, como un animal irracional, va a la iglesia sabiendo la recompensa que tendrá, y al que tenga oídos para oír, que oiga. Y el profe me decía, piense por un momento. Sol, lluvia, madera pesada, soledad, rechazo, menosprecio que tuvo que soportar Noé. Y me hacía esta pregunta, y sigo diciéndole y no le digo la pregunta que me hacía. 120 años para ganar 8. Entonces le hago la pregunta nuevamente. Ganó 8 en 120 años. Ahora sí, carismáticos, evangélicos. ¿Tuvo éxito Noé? ¿Cuántos dicen no? Usted me había dicho que sí. La cambiaste. ¿Cuántos no saben, como dice mi esposa? ¿Cuántos no saben? ¿Cuántos dicen que sí tuvo éxito? Levante la mano. La respuesta correcta es sí. Porque el éxito Dios no lo mide como nosotros lo medimos. Pastores, no se frustren por los números. Es decir, los números no necesariamente son un indicador. Los números son el resultado de una actitud que yo tuve a solas con Dios. Y cuando uno va a la palabra y mira la vida de Noé, se hace preguntas que confirman el éxito de Noé. ¿Por qué su nombre está escrito en el libro de Hebreos capítulo 11 como héroe de la fe? ¿Por qué? Si solo logró salvar 8 personas. ¿No será que el éxito que nosotros aplaudimos es diferente al éxito que Dios abraza, aprueba, bendice? ¿No será que el éxito de Dios está rodeado de obediencia, saberlo escuchar y caminar en santidad? Notemos que la Biblia describe el carácter de de Noé, en Génesis 6:9. En Génesis 6:9 encontramos el carácter de este hombre. Estas son las generaciones de Noé. No voy a decir las generaciones de Noé, pero lo describe de la siguiente manera: varón justo, Noé era perfecto en sus generaciones, y diga conmigo, caminó Dios con Noé. Así que encontramos algo: Noé era amigo de Dios, tenía la semejanza de Dios, porque dice la Biblia que era perfecto, varón perfecto en sus generaciones, y siguió la senda, trazó el camino que Dios le dijo que debería caminar. Usted no puede ir por otra senda, y le voy a decir
¿Por qué? Porque usted no escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. Y usted no puede hacer berrinche frente al llamado, al diseño, al propósito, al plan de Dios, como lo quiera llamar. Dios lo escogió a usted y a mí para algo. Y nuestra única opción es obedecer y amarle. Que las cosas no nos van a salir como queremos, puede ser. Porque todo creyente debe atravesar en algún momento el valle del dolor y de la dificultad. Sentir frustración es bueno, se lo decía mi amado discípulo Fabián. ¿Usted cree que sentir frustración es parte del ejercicio ministerial? ¿Sí o no? Sentir dolor es parte del ejercicio ministerial. ¿Sí o no? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que no reniegue de su propia vida. Dele la gloria a Dios. Porque a pesar de la dificultad, si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Dios lo va a bendecir. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco. Pero que lo hará, lo hará. Créalo. Y abrace esa promesa. Y que diga: el débil fuerte soy. Y que camine como hijo, como heredero, como portador de un legado y nunca como un esclavo. Somos real sacerdocio. Cuando tengamos claro quién fue el que nos llamó y para qué nos llamó y la estrategia que Él nos da para caminar como Él quiere que caminemos, cuando tenemos claro esas cosas, podrán venir vientos, mareas, tormentas, lluvias, rechazos, traiciones, soledades, pobreza, enfermedad. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Rey de Reyes, Señor de Señores, llamado Jesucristo. Ese es su Dios, ese es su papá. Usted está aquí porque Él quiso que usted viniera. No fue el pastor Valdir, no fue el pastor Cantero, no fue el pastor Medina, no fue el pastor Delgadillo, fue Dios. Fue Dios. Mi hijo Juan hablaba ayer de la Reforma y de cómo lo emociona a él leer historias de grandes patriarcas que nos dejaron un legado, una senda. Y hablamos de Martín Lutero, 1516, 1517, o de Calvino, pero la pasión y la historia bíblica muestra a otros grandes de antes que ellos. Los más conocidos son Spurgeon, pero antes de Spurgeon hay uno que se llama Hus. Hus significa ganso. Y este hombre, Han Hus, exactamente, en 1372 se opuso a los obispos corruptos de la Iglesia Católica y dejó de dar el sermón en latín y lo hablaba en el idioma popular. Y eso despertó odio y rencillas a tal punto que decidieron condenarlo a muerte. Cuando lo iban a matar, ya en el lugar, lo quemaron vivo. Antes de morir, Hus, que significa ganso, dijo lo siguiente: hoy asan a un ganso, pero dentro de 100 años surgirá un cisne que no podrán callar. Y ahí viene Martín Lutero. Hombres que entendieron que la vida presente no es nada frente a la gloria venidera, que lo que vivimos circunstancialmente no es nada
frente a la corona incorruptible de gloria. Hombres que tuvieron claro que el que siembra con lágrimas, con regocijo recogerá. Líderes, llévese solo una frase de esta convención, de esta enseñanza. Échele ganas. Vale la pena servirle a Jesucristo. No te agüites. ¡Ay, Jalisco! William Tyndale. No voy a hablar de todos, tengo varios acá. Que a mí me pasa que cuando preparo una charla me pasa lo del Chavo del Ocho. Sí, y William Tyndale. Pero voy a hablar de él nomás, porque él fue uno de los primeros traductores de la Biblia. Pastora Linda sabe, porque ella es lectora muy persistente. Y William Tyndale fue puesto preso y hacen una montañita con muchas de las Biblias que él había traducido, prenden una hoguera y lo ponen encima y así muere. Y una de las frases: me podrán matar por fuera, pero nunca me podrán perjudicar por dentro. Hermano, estamos en un mundo complicado y el ministerio no es color de rosa. Sus colegas, vamos a ponernos de tú a tú, sus colegas Jeremías, Daniel, Ezequiel, no la tuvieron fácil. Jesucristo pasó por un desierto y Él vino a proclamar las buenas nuevas de salvación, pero el mismo pueblo judío de esa época lo rechazó y dijo: no queremos a un líder redentor nacido en un pesebre. Sin embargo, Él dijo: mas a todos, dice el apóstol, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Hoy quiero soplar vida sobre su ministerio, porque para llegar a la estatura de un hombre como este pastor que acaba de pasar aquí, hermano, tenemos que tener un proceso de humillación y de despojo. Hay un término que no quiero pretender ser aquí sabiondo, pero me gusta, hermano, se llama kenosis, vaciamiento. Fue lo que Cristo hizo. Cristo se incomodó, Filipenses 2 del 5 al 8, y la invitación del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos fue esta: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ese es nuestro Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació, se despojó hasta lo sumo, haciéndose hombre, y hecho hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se nos está olvidando la esencia del evangelio. Se nos está olvidando, con tanto Facebook, Instagram y divas de la predicación, lo que significa cargar una cruz, hermano. Se nos está olvidando. Y estamos caminando en pro o en pos de otros galardones: el aplauso del líder, la palmadita en la espalda, el reconocimiento del líder del año, que esas cosas no son malas, el regalito al final del año, que lo pasen al frente, gracias por servir. He escuchado muchas palabras, definiciones, he leído muchos libros, y recuerdo la primera definición que yo escuché: liderazgo es influencia. Y yo caminé con eso, y no estoy en contra, pero es muy subjetiva esa definición. De pronto puede ser hasta sugestiva, comercial, interesante. Liderazgo es influencia. Pero cuando yo leo Juan capítulo 15 y veo que el Señor Jesús se quita el manto, se arrodilla a los discípulos, lava los pies, Juan 13,
entiendo que el liderazgo es servicio. ¿Y qué va a dar el servicio? Influencia. Pero liderazgo es servicio. En medio del dolor, llegar a su célula y hablar de un Dios que prospera cuando usted no tiene ni siquiera cómo librar el otro día con sus hijos que tienen que ir a la escuela. Y entonces usted, Señor, eso me pasó a mí, hermano. Yo recuerdo que preparé una charla, el Dios que prospera, y estaba en una situación económica tan dura, tan difícil. Y estaba ahí, alistamos la célula. Yo vivía en un cuarto piso allá en Bogotá, en su casa, que ya no es mi casa. Y mis discípulos llegan, Oiga, Saúl, esa pocañera, pastor, es que en el elevador hay un letrero de deudores morosos de la cuota de administración. Y yo iba a hablar del Dios que prospera. Estaba en una abundancia de escasez. Y yo, miren, precisamente para eso vengo a hablar. Yo llamo lo que no es como si fuese. Y un día ustedes se van a dar cuenta que la fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios, tiene su recompensa. Y empecé a hablar. Y algunos discípulos, después de que fui a Colombia, me recordaban ese momento del cartel en el elevador. Y años después, yo veo al Dios que prospera, que bendice. Ustedes ven a mi hijo predicar, a mi esposa predicar, me ven a mí. Usted me preguntará, ¿cómo hace? Yo no tengo ni idea, hermano. Lo único es que el Señor me dijo, construye un arca. Así se burlen, así no lo entiendan, solo créeme, obedece, camina en perfección, santifícate. ¿Están recibiendo? Ustedes piensan que uno se para aquí, hermano, y uno nació en una nube de algodón, ¿no? Y que yo abrazo al pastor Moy o a alguno de los pastores y nos salen alitas. Sé que no, estoy exagerando. Pero detrás de cada vida hay una historia. Y qué aburrido sería el ministerio sin la emoción de aprender a depender de Dios y pasar por los desiertos y las dificultades. Todos en este lugar, a veces nos gusta el misticismo, ¿no? Voy a decir algo que les gusta a usted, profético, ¿no? Todos en este lugar, si perseveran, sin excepción, van a ver en su vida la prosperidad de Dios, indiscutiblemente. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de likes, estoy hablando de propósito, estoy hablando de agradar a Dios, de la certeza de que su nombre y el mío estarán escritos en el libro de la vida. Eso es lo que quiere Dios. Y la mentira más grande de un pastor. Y ya para terminar, cuando volvemos a la vida de Noé, yo no sé si Noé tuvo frustraciones o tuvo desánimos. Señor, pregonero de la fe, nadie me pone atención, nadie se convierte. Es como ese líder de célula que pone su casa, construye un arca, sale a la colonia y no le llega a la gente y se frustra, hermano, porque solo le llegaron 3 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 4, bien. Pero ¿qué más queremos? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, hermano? El legado de Cristo también es para usted. Y permita que hoy el Señor le ministre a su corazón
¿Saben cómo se contrarresta el desánimo y la frustración? Con restauración. No es pecado tener desánimo, porque cuando miramos la Biblia y leemos a personas como Job, a mí me impactan mucho las preguntas de Job, porque Job era justo, era perfecto también, pero vino una calamidad de él. Usted sabe, en el primer capítulo, hermano, pierde sus hijos, pierde sus tierras, pierde su ganado, queda en pobreza, y tiempo más adelante el hombre recibe una plaga, una enfermedad, un azote en su carne. Y entonces Job empieza a cuestionar el sufrimiento humano. Señor, si soy culpable de pecado, para que amerite esto, ¿por qué me pones por blanco tuyo? Fíjense todo lo que... Pero lo más hermoso, hermano, es que Job estaba con Dios. Y ahí le voy a decir algo, hermano. Se lo he dicho a varios de ustedes. Cuando usted tenga un momento de aflicción, no descargue esa frustración con su mujer, ni con sus hijos, ni en su casa. Vaya a Dios y descárguese con Él, debata con Él. ¿Sabe qué? Job debatió con Dios. Y yo le digo, tenga un debate con Dios. Es un buen ejercicio. Va a perder. ¿Sí me explico? Va a perder. Porque ¿quién debate con el omnipotente? ¿Quién? Pero está en el lugar correcto con la persona correcta. Y eso le agrada al Padre, hermano, que acudamos a despojarnos, a echar nuestra carga delante de Él. Y Dios más adelante le responde, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Por allá en el capítulo 38 al 40. ¿Dónde estabas tú? ¿Podrás tú ordenar los astros, gobernar las tempestades o dar vida al mar? ¿Saben qué pasa con esto, hermano? Que algo que yo percibo del Espíritu Santo es que cuando una persona está pasando por un valle de aflicción o de dificultad, lo que Dios menos hace es victimizarlo y alimentarle ese síndrome del pobrecito tú. Porque a un soldado no se le victimiza, ni se le subvalora. Se le restaura, pero también se le confronta. Tú estás en este mundo para pelear una batalla. No seas cobarde. ¿Se acuerdan de Ananías, el que le predicó a Saulo? Ve y predícale a Saulo, ay Señor, este hombre es muy malo y yo sé que él ha hecho cosas terribles a los que creen en el Evangelio de Jesucristo. El Señor no le discute y le dice, ve, porque me es necesario que este hombre más o menos se arrepienta, y yo le enseñaré cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Bienvenidos al ministerio. No, es que yo tengo que ser responsable en esto, hermano. Convención el legado. El legado. Que viva el legado. ¿Y qué aprendió? No sé, pero la pasé tan delicioso. Y nos tomamos selfies. Y comimos tacos, que lo único que me gusta de ir a México es los tacos. Uy, liberación. ¿Por qué te escondes? Le dice Job. ¿Por qué te escondes y no respondes? Job 23. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él, llenaría mi boca de argumentos. Es que Job está diciéndole aquí al Señor, yo le diría al Señor, ¿cuántos pares son 3 moscas? Le pondría los puntos sobre las íes. Le enseñaría, como Pedro, ¿no? Señor, no es necesario que mueras. ¿Quién puede tratar de darle órdenes o instrucciones a Dios? La pregunta de Job, clamo a ti, no me respondes. ¿Por qué? ¿Por qué ocultas tu rostro de mí? La respuesta de Dios, desde el torbellino. Responde con poder. Job 38:1. Desde el torbellino respondió el Señor a este hombre. Desde el torbellino. Jesús se sintió
abandonado. Jesús sintió el peso de la ausencia del Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Porque era 100% hombre y porque era 100% Dios. Él sufrió todo y entiende todo porque lo vivió todo. ¿Podrías tú decirle hoy al Señor: dame la fuerza, Señor, dame la fe, dame la convicción de que, porque muchos de ustedes también se preguntarán, ¿será que esto sí es para mí? ¿Sí nací para esto? Que fue la duda que yo tuve. O tal vez algún misionero que hay aquí. Pastor Fabián, ponte de pie. Tú eres una antorcha encendida que el diablo ha querido apagar. Y hoy el Señor sopla vida sobre ti y sobre tu familia. Te amo, mi hermano. No te abrazo, no te adulo, pero te digo una verdad de Dios. Tú estás aquí porque Dios te plantó. Y vas a sorprenderte de la fidelidad de Él. Y lo mismo cada misionero que está aquí. No se cuestione, ¿será que sí este es mi lugar? Yo les digo, sí es su lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor, usted sí le ha ido bien. Pastor, usted sí tiene suerte. No, hermano. Esto es de cada día, de morir, de nacer, de pastorearse, de esperar, de obedecer, de escuchar, de beber, de cambiar, de lidiar, hermano. A mí me ha tocado lidiar con este viejo cincuentón, pues no con los que tienen mi edad, pero hablo por mí mismo. Yo me miro al espejo, hermano, y a veces, anteriormente, gracias a Dios, ya no, yo miraba a una persona con incertidumbre, arrugada, y el punto es que cuando se empieza a caer el pelo, hermano, cuando salen canas, cuando los cachetes se caen, cuando la gravedad le gana la panza y se cae, los años pasan y la pregunta más terrible que uno se hace: ¿qué hice con mi vida, Señor? ¿Qué hice con mi vida? Quiero que usted hoy evalúe si tiene esa batalla y me permita orar, o mejor que oremos juntos para que el legado de fe nunca se apague en su vida. Colóquese de pie. ¿A cuánto les ha hablado Dios? Vamos a orar. Quiero que se olvide de la persona que está al lado. Y lo primero que vamos a hacer hoy es volver a lo que a veces perdemos, y es la capacidad de desahogarnos en la presencia de Dios. Aquí no hay 5,000 o 6,000 personas, aquí hay una sola persona. Está usted y está Dios. Despójese de su título de pastor y hoy vuelva a ser un ser humano que le ama, que tiene un llamado, pero que hoy necesita que algo vuelva a brillar o a arder dentro de él, y tenga un diálogo privado. Dígale al Señor: Padre, reconozco que me he quejado, reconozco la duda y te suplico que me ayudes. Es tan hermoso orar de una manera sincera y espontánea, porque cuando uno ora de esa manera está reconociendo la omnisciencia de Dios y es consciente de que Dios le está hablando. Así que hoy dígale al Señor: necesito de ti, Señor. Yo ya prediqué, hermano, yo ya no puedo hacer más. Me gusta hablar mucho mexicano. Ahora le toca a usted hacer su chamba y entregarle su pecado, su queja, su pesimismo, y decirle al Señor: Padre, todo te lo entrego en la cruz. Cuando escucho tu palabra, Señor, todo toma sentido. Tú le respondiste a Job desde el torbellino, y ese mismo Dios que fue en Job
es ahora y será por los siglos de los siglos. ¿Por qué pusiste tu mirada en mí, Señor? No lo sé. He renegado y te pido perdón. Me he quejado, Señor. Hubiese preferido hacer lo que hizo Jonás, huir a otro lugar. Pero tu voz me persigue, la voz de tu llamado, Señor. En cualquier lugar donde me intento esconder, ahí estás tú diciéndome: no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Y te he puesto, y te he puesto, y te he puesto. Yo te puse, yo te llamé, te he puesto, yo te escogí. No te lo mereces, no te lo ganaste, pero a mí me plació otorgarte la gracia divina del llamado. Y hoy te va a doler el alma por tu inmadurez, por tu necedad, y le vas a decir al Señor: perdóname, Señor, por mi queja. Podrías hacerlo ahora, iglesia. Y vamos a tener un encuentro con Jesucristo ahora, porque Él es digno, digno, digno. Empieza a orar, empieza a desahogarte. Si quieres venir aquí, hazlo, no importa. No es necesario que vengas, pero si quieres venir acá, hazlo. También es un ejercicio de fe. Ponte sobre tus rodillas si quieres. Cristo, yo Si quieres. te amo. Renueva hoy ese legado de fe. Cristo, yo te amo. Él es digno, digno. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Este pastor que está aquí al frente siempre ha venido a las convenciones. Su hijo, un jovencito de 20 años, quería venir un año aquí a Ciudad de México a entrenarse para liderar. Y entró a un lugar con su mami y un auto le quitó la vida. Y aquí está este pastor, su padre, Gamaliel. Uno se puede preguntar por qué pasan estas cosas, o tratar de que Dios les responda por algo, pero lo único que nos queda es agachar la cabeza y aceptar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a pesar del dolor, de la incertidumbre. Yo lo que necesito, Padre, yo sé que Gamaliel está contigo y que él se adelantó, se graduó y está disfrutando del gozo, pero yo pido que esta familia sea restaurada, Señor. ¿Me ayudarían a orar un momento por ellos, Padre? Trae restauración a este ministerio, que
esta circunstancia dolorosa nunca los lleve a pensar en renunciar. Dale, Señor, la fortaleza y llénalos de ti. Cúbrelos con el sello de tu sangre. Toda grieta de dolor, Señor, trae sanidad. Quiero que se queden ahí un momento. La iglesia, si están viviendo de Dios hoy, su gloria, hoy es momento de restaurarnos, de afirmarnos y de avanzar. Levante sus manos y dígale al Señor: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. adora al Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Ahora le toca a Cristo, usted. yo te amo. Nosotros ya hablamos, ahora le toca a usted. Cristo, yo te amo. Aquí hay un ejército, hay soldados y generales lastimados y heridos, pero está el Rey de Reyes para restaurarlos. Levanta tu voz. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, Vuelve a orar, vuelve a orar. si no hubiera conocido Vuelve a enamorarte de la presencia de Dios. Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay
maravilla. Puedes venir aquí un momento, por favor. Ustedes oran en lenguas. Podemos hacerlo en este momento. Levante su voz en otras lenguas. Háganlo. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que llegue la presencia de Dios en este tiempo de oración. Que el Espíritu Santo descienda a este lugar con poder. Mira al Señor, ven. Adórale. Digno. Jireh, Shalom,